comentarios nacionales del ingeniero Blandón sobre la crisis en Azuero. Ya el ministro Carles del MIDA ha dicho que va rumbo al puente sobre el río La Villa. Las peticiones son que se detenga de forma inmediata las importaciones, que se establezca una mesa de diálogo con participación del gobierno, los productores, las empresas importadoras y los industriales, que se revise y reforme la ley de AUPSA y su reglamentación, que se revisen los tratados bilaterales de libre comercio, habilitar y poner en funcionamiento de forma inmediata el laboratorio de residuos tóxicos, que se declare el sector agropecuario en estado de emergencia nacional y declarar una moratoria ante las instituciones bancarias cuyo plazo sea negociado en la mesa establecida por el gobierno y los productores. Son lo que están solicitando los productores que tienen cerrado el puente sobre el río La Villa. Don José. Bueno, vamos rápidamente a ver el panorama nacional. Algunas cosas. Primero, felicitar a nuestro atleta, nadador, Edgar Crespo, nos dio una medalla de oro ayer en los 50 metros pecho, ¿no? Bien, felicidades a Edgar. La primera medalla, tenemos dos, una de oro y una de plata. Bien, la otra es felicitar a una compañera nuestra, a Casti Dolande, que escribe una columna sobre yoga y que ha sido contratada ya su columna. La revista Selecta. Es la revista Selecta. ¿Qué les parece? Hace unas semanas conversaba sobre los artículos que publica nuestra otra compañera y presentadora Lupe Castillero, en Metro Libre. y que yo lo utilizo como referencia para explicarles a ustedes la propaganda, la necesidad de mirar las cosas. Y fíjese, y alguien me escribe casualmente hoy para decirnos que qué suerte la de Fernando y la de mía de estar compartiendo con dos jóvenes tan hermosas y tan talentosas. Bueno, quédese usted con la envidia y nosotros nos quedamos con la presencia de estas dos jóvenes para que usted pase una mañana agradable. Bueno, ya sabe lo que nuestra presentadora, además de verlas a ustedes, triunfan en su vida profesional. A nosotros eso nos llega de orgullo. Bueno, aquí en esta televisora el talento rueda por el suelo. Mire, algunas cosas, voy a ir a un tema central. Bajo el título de la antipolítica y los antipolíticos se toman la política y los políticos. Le voy a hablar con eso de fondo en unos 5 minutos. Pero rápidamente, en el panorama judicial, hoy reinicia nuevamente las audiencias contra el expresidente y exdiputado Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia. Quizás la noticia más importante es esta confrontación que se debiera dar entre Carlos Herrera Morán y María Cecilia. ¿Se acuerda de aquella pasante colombiana a la que se le quiso dar atribuciones para crearle problemas a Ricardo Martinelli y resulta que era otra cosa? Bueno, ella prometió que hoy iba para allá. Yo me imagino que los medios estarán pendientes de Carlos Herrera Morán para preguntarle sobre todas estas cosas. Y fíjese, esta audiencia de Martinelli se va a dar en abierta violación a la ley y la Constitución, porque la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para juzgar a Ricardo Martinelli. Es más, lo que la Corte hizo ante el recurso que presentó la defensa de Ricardo Martinelli fue no ir al fondo, fue a la forma. Por eso que la defensa va a ir nuevamente a insistir sobre la competencia de la Corte. La Corte no tiene competencia constitucional para ver el caso, porque ya Martinelli no es diputado. Punto. Sencillo como esto. Pero hay otras cosas que están pasando. Voy a tomar de crítica, Fernando, rápidamente, lo que hoy se publica en el diario Crítica sobre el famoso testigo protegido. Se revocó la categoría de protegido a testigo. Y fíjese esta cosa de las miles de que van a salir en esta audiencia. Dice, la audiencia fue suspendida, recuerda hace 8 de esta audiencia, para que tanto la defensa como el señor fiscal, el magistrado fiscal y los querellantes vieran la cantidad de inconsistencias que hay en la acusación. Uno de los temas es esto del testigo, el llamado testigo protegido 8430-145, y leo de la crítica lo siguiente. En una audiencia preliminar, escuchen esto, del 18 de agosto del 2015, el juez Enrique Pérez determinó que el testigo protegido, entre comillas, no era ningún testigo,
sino un mero denunciante a la luz del artículo 1995 del Código Judicial. De acuerdo con el juez Pérez, el testigo protegido era solo un señor que presentó una noticia crímenes, entre paréntesis, entre comillas, de un hecho punible. En la audiencia de hace 3 años se reveló que esa persona se enteró de los pinchazos al entrar en contacto con un funcionario del Consejo de Seguridad. El propio magistrado Jerónimo Mejía, me imagino que hoy se olvidará de esto, Se olvidará de eso. como integrante de la sala penal, conoció en julio del 16 lo del testigo 84-30-145, señala crítica, en una audiencia de control por una denuncia del abogado Ronier Ortiz contra el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar por obtener información de un testigo falso. El jurista Stanley Citón, Sidney Citón. pero yo saqué yo esto, Sidney Citón, expresó que en una nota enviada por Harry Díaz destacaba que el proceso de las audiencias intermedias revelaría quién era el supuesto testigo. Esa información se pidió desde el noviembre del 2015. Citón reveló que en una diligencia realizada por el fiscal Marcelino Aguilar se determinó que el celular que el testigo protegido suministró no le respondía a nadie y en la dirección que aportó no lo conocían. Aparte de este testigo, la defensa de Martinelli también cuestiona al testimonio de Brad Pty57@gmail.com, quien es el sargento Israel Pitti, a quien el gobierno premió con un jugoso nombramiento en la Junta Interamericana de Defensa. Esta noticia aparece en Crítica de hoy. De esto van a salir muchas cosas, pero esto es un proceso en desarrollo, esto no va a quedarse allí. Nosotros estamos pendientes de algunas cosas. Recuerden, nosotros no estamos aquí señalando solamente lo que afecta a Martinelli, sino lo que afecta al proceso en general. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias para todos los ciudadanos de este país. Tengan mucho cuidado porque en la defensa de los derechos humanos, este es un concepto que es válido para todo el mundo, sea su adversario, su enemigo, su amigo. Hay que defender los derechos para todos los ciudadanos. Y en el caso de Ricardo Martinelli, se le están violando sus derechos. El señor Mejía, que tiene suficiente conocimiento jurídico, sabe de esto. Sabe que la Corte no tiene competencia para eso. Es más, hace unos 3 años atrás dijo que había que tener imputación. Ahora dice que la imputación. Inventa una teoría. Él está legislando desde la banca de juez. Y eso no. Los jueces no están para eso. Los jueces están para aplicar fielmente la ley y la Constitución. Bien. Hay otro caso. El caso de la Caja de Ahorro. Y hay una cosa importante que quiero señalar de este caso, porque este caso yo lo he estudiado bien al detalle. En este caso, no hay ningún peculado. No había ninguna razón para hacer una investigación de esta naturaleza. De eso, no hay querellante. La Caja de Ahorro no se convirtió en un querellante. Hay documentos dentro del proceso que establecen con claridad que no hubo delito por la autoridad regulatoria de la Caja de Ahorro. Cuando sale Jason Pastor y su dirección de la Caja de Ahorro, el estado financiero de la Caja de Ahorro evidenciaba un avance sustancial en todas las actividades de la Caja de Ahorro. Estaba en una condición de ser uno de los bancos de mayor importancia en préstamos de vivienda, y todo este escándalo que se armó, lo que hizo fue bajar a la Caja de Ahorro y otros bancos llenaron el vacío que la Caja de Ahorros. Y aquí viene la guerra económica. La Caja de Ahorro había avanzado con la administración Jason con nuevas ofertas y había jugado un papel estelar en los préstamos de vivienda y mantenía un nivel de solvencia. Ahora uno se pregunta, ¿quién va a pagar el daño? A la Caja de Ahorro. ¿Quién va a pagar el daño? A los funcionarios que incluso fueron sacados de mala forma. Acusaciones a jóvenes profesionales de trayectoria financiera y bancaria excelentes. ¿Quién le va a pagar? Entonces, yo creo que ha llegado el momento que el sistema judicial debe actuar y hacer los correctivos, estimados televidentes. Porque para eso están los jueces. Los jueces son los auditores de los fiscales. Son los controladores de la legalidad.
si los jueces no controlan la legalidad y permiten los excesos, porque esta fue una investigación que nunca debió hacerse. Vamos a partir por ahí. Porque aquí no hubo ningún delito. ¿Dónde está el peculado? Bueno, vamos a ver. Yo espero que el juez logre poner enderezar este entuerto, aunque nadie va a recoger la leche derramada. Bien. Otra cosa que está pasando hoy importante, el sector agropecuario de protesta. Yo creo que ha llegado el momento en que nosotros tenemos que tener una posición muy clara, el país, con respecto al sector agropecuario. Y no hay que dar más duda a mí, en mi mente, conociendo ese sector como la palma de mi mano, que ese sector requiere de políticas muy claras y de poner un alto a la importación. Porque la importación se ha convertido en un negociado. Sí. Eso es lo que es, en contra del productor nacional. Gente haciendo negocios importando comida. Por ejemplo, en los Estados Unidos no se puede usar dólares federales para importar comida. ¿Por qué el IMA tiene que estar importando nada? Si el IMA está para comprar la producción nacional. A ver, cosas como esa. Vamos a ver qué pasa en esto. Saludo a la iniciativa del IDAN y del director del IDAN, en que en conjunto están buscando una solución y espero que se resuelva el problema del incremento de salario y se le dé las partidas correspondientes, porque el IDAN es otro tema que tenemos que mirar con mucho cuidado. Ahora voy al tema central, Fernando. Nosotros hemos visto, a raíz de todas las conversaciones que se dan en las redes sociales y en las entrevistas, la aparición de los llamados movimientos independientes y de las iniciativas independientes, entre ellas, por ejemplo, la no a la reelección. Entonces están atacando el problema, la enfermedad en la fiebre, en la manta. No. Si usted quiere que no haya reelección, entonces tenemos que cambiar la Constitución y la ley. Porque ese es el problema. La Constitución y la ley permiten la reelección y mientras lo permita, habrá reelección, no importa lo que usted escriba. Lo que el país necesita es un cambio constitucional para limitar constitucionalmente el periodo de reelección. Eso es todo. Es más, constitucionalmente, por ejemplo, los presidentes no se reeligen. Por eso que no hay reelección presidencial. Pero los diputados se reeligen porque está permitido en la Constitución. Entonces, ¿cómo pueden impedir lo que la Constitución permite? Entonces hay que poner las cosas en orden. Han surgido entonces los antipolíticos. La antipolítica como una expresión de desprestigiar la política. Usted lo ve usted en diarios, por ejemplo, hoy el periódico La Prensa tiene un editorial sobre este caso, la Caja de Ahorro. Porque la idea fundamental, y tiene una campaña contra la Asamblea y contra todo lo que es política, pero yo no lo veo una campaña sobre los empresarios que hacen fraude. Para que haya un político haciendo peculado, tiene que haber un empresario, ¿o no? Entonces, como la corrupción está vista en una forma sesgada, estos antipolíticos han montado una campaña contra el sistema político. Y entonces intentan por asalto, ellos, con posiciones políticas, desplazar a los políticos. A la antipolítica produce entonces la llegada al poder de los populistas, de los nacionalistas, de los inexpertos, y los países pagan en el corto plazo más por estas improvisaciones. Lo que necesitamos son reformas estructurales a la Carta Suprema y reformas internas de los partidos que pasen del clientelismo a tener gente educada en la dirección de los países. Necesitamos, por ejemplo, partidos en la cual los diputados, los legisladores del país sean de carácter nacional, para que de la Asamblea vayan los mejores cuadros de los partidos políticos y no los caciques locales, con visiones localistas. Usted no le puede pedir más a alguien que venga de un circuito con cosas muy limitadas dentro del circuito, porque la política siempre es local. Aquel que le diga que la política es sobre cosas extraterrestres, no. La política, si usted va a Chitré y el problema en Chitré es el agua y usted no toca el agua, usted está muerto. Bueno, tanto así que una ciudad como Chitré, una ciudad de personas pensantes,
llevó una persona cuyo problema era traer carnaval desde enfrente del Dérico Cedeño a de vuelta al Parque Unión. Porque la política es local. Es local. Local. El no entenderla lo lleva a ustedes, entonces, a los antipolíticos a levantar toda una campaña. Y usted se da cuenta, cuando ellos movilizan, ellos no movilizan a nadie. Pero han montado una campaña sistemática contra los partidos políticos, contra la corrupción en el sistema político, pero yo no lo veo a ellos montando una campaña contra la corrupción, por ejemplo, en el sistema de medicinas, o no lo veo a ellos montando una campaña contra los importadores, o no lo veo montando a ellos una campaña sobre la necesidad de mejorar la educación. Campaña. Bueno, los promotores de vivienda que son los que tienen ese desastre en Panamá Oeste. Exactamente, contra los inversionistas, sino contra las autoridades que tratan de poner en orden eso. No lo veo a ellos montando una campaña para generar más y mejores empleos. No. Es la antipolítica. Se ha proliferado mucho con eso. Y ahora, ¿qué se ha apurado? Dentro de los partidos han surgido los antipartidos, los candidatos antisistema. Entonces, como no tienen argumentos, ¿a qué recurren? A la campaña social. Y voy a terminar con estos dos casos. Hay una confusión en la mente de la gente. Así como ayer vi un periodista diciendo que la fiscal ordena una audiencia, los fiscales no ordenan ninguna audiencia. Los fiscales no ordenan juicio, los fiscales solicitan un llamamiento a juicio. Hay una confusión entre campaña sucia y campaña negativa. Voy a aclarárselas de inmediato. La campaña sucia es la campaña que está sustentada en hechos falsos y cuyo objetivo es desviar a la persona a la que se le dirige esa campaña para sacarla del focus de su campaña y arruinarlo y destruirlo. La campaña negativa es utilizar las debilidades reales existentes de un candidato para demostrar que no es capaz. Por ejemplo, si yo no tengo experiencia para manejar el sistema de transporte público, porque no tengo experiencia, entonces usted dice, Blandón no tiene ninguna idea, entonces usted está diciendo una verdad porque yo no sé de eso. Pero si usted dice, Blandón no tiene una preparación académica de nada, usted no está diciendo una mentira porque eso no es cierto. De la campaña sucia que se ha proliferado ahora en las redes sociales anónimamente entre compartidarios, es una expresión muy concreta de la antipolítica montada desde dentro, por aquellos que no son miembros de partido ni entienden la dinámica de los partidos porque no comprenden que el partido es una estructura política con un solo objetivo, transformar la sociedad para el bien común. Entonces lo ha convertido en una palanca para el poder individual, para satisfacer mis intereses. Entonces, para poder yo hacerlo, necesito comprar. Y es por eso que el daño más grande que le hace el clientelismo al partido es al romperle la ideología, el ideal. Cuando usted ponga su proa visionaria en una realidad inalcanzable, usted lleva consigo el resorte misterioso de un ideal, que no lo mata una bala. Pero cuando usted entrega el voto por dinero, al que le pagó a usted no tiene ninguna obligación con usted, porque lo compró. Así es. Ese es el drama que estamos viviendo. Y en ese drama, los antipolíticos se han montado en una campaña contra la política. Y el resultado de ello ha sido la proliferación de los líderes populistas, de los iluminados, de los Trump, para decirlo en otra terminología. Y el resultado de eso, fíjese que el mundo contrario a los Estados Unidos necesita a Trump porque con Trump los Estados Unidos es más débil. Pero con un demócrata, sea republicano o del Partido Demócrata, los Estados Unidos es más fuerte. Porque la comprensión de una potencia como los Estados Unidos, de la necesidad de aliados estratégicos para contrarrestar el balance de las otras fuerzas, es más importante que el aislamiento de los Estados Unidos. Los Estados Unidos hoy es más débil con Trump por el aislamiento en que está metido, por la falta de comprensión de él, de la geopolítica. Hoy nosotros estamos atrapados en una discusión sin sentido porque la dirigencia política del país, y no hablo del presidente Varela solamente, se ha olvidado de que la esencia de nuestra nación es servir al mundo. Nuestro país está vinculado al mundo. Nuestra
contradicción fundamental con Colombia, ¿cuál fue? Que en el año 1903, fíjese lo que le hablo, los colombianos estaban metidos en el año 1900 en una guerra interna mirándose al ombligo, mientras en nuestra patria había una zanja semiconstruida que aspiraba a tener un canal para servir al mundo. Y esa contradicción de intereses estratégicos produjo una alianza circunstancial entre los conservadores panameños, ni siquiera fueron los liberales, y los Estados Unidos para separarnos de Colombia. Y esa contradicción central, resuelta de esa forma, nos llevó al neocolonialismo. Resuelto el neocolonialismo, hoy tenemos mayores posibilidades de desarrollo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Caer en la antipolítica o fortalecer el sistema político? Para mí la opción es muy simple. Fortalecer el sistema político y escoger hombres y mujeres con la mayor capacidad, trayectoria, para enrumbar el país en medio de una compleja realidad. Todo aquel que le venga a usted con simplismos pendejos, tápele los oídos. Y mire usted, cuando usted quiere saber lo que un político piensa, no escuche lo que dice, mire lo que hace. ¿Te parece? Así es.